Queridos amigos, me da mucho gusto volver a estar con ustedes en esta transmisión de nuestra clase de la materia Doctrinas Fundamentales, la última clase de esta importante materia que hemos venido desarrollando por los últimos meses. Así que abordaremos primeramente la parte final de la doctrina que veíamos acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo como segunda persona de la Trinidad, y posteriormente ingresaremos al estudio breve de la doctrina del Espíritu Santo para efecto de complementar nuestro conocimiento que iniciamos con el estudio de la doctrina relativa a la primera persona de la Trinidad. Así que vamos a entrar de lleno a nuestra materia esta tarde, sin más demora. Vamos a concluir el tema relativo a la doctrina de Dios el Hijo. En congruencia con lo que veíamos la semana anterior acerca de las características humanas y también de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que hoy veamos cuáles fueron sus limitaciones morales. La principal la podemos encontrar en dos versículos, primero en Hebreos capítulo 2 versículo 18 y posteriormente en Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 17. Yo solamente voy a leer el primero de ellos y dejo de tarea que ustedes puedan hacerlo. Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice así la Biblia, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Esto habla de dos aspectos importantes. Primero, habla de su limitación moral que se obligaba él mismo a vivir en esta condición humana, y eso le llevó a padecer las cosas que nosotros como seres humanos hemos vivido, entre ellas obviamente el ser tentados. Y él estuvo sujeto a ser tentado, sin embargo, él nunca pecó. Esa es la condición más importante, y esta condición de que él fue sujeto a tentación nos lleva a entender un segundo elemento de igual manera importante. Esto es que él nos comprende y nos brinda la ayuda perfecta en medio de la tentación. Esto que ve usted en la gráfica, este monte, usted dirá que hace un monte en esta referencia. Bueno, este es el monte donde históricamente se cree que fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Así que desde esa altura, él aproximadamente desde esa altura fue tentado para aventarse, fue tentado por Satanás, el mismo Satanás, el adversario. Y una de las condiciones era que si Jesús se aventaba, él iba a probar que en los Salmos está escrita la verdad relativa a que Dios enviaría a sus ángeles para acampar y para que no tropezara su pie en piedra. Sin embargo, es sabido de todos que nuestro Señor Jesucristo le responde las tres ocasiones que es tentado en esa condición de desierto. Jesucristo, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, que había crecido en gracia y en conocimiento de la palabra de Dios, le responde justamente con propias porciones de la palabra de Dios, llevándole a entender que solamente, primeramente, no podía ser tentado nuestro Señor. Segundo, solamente merecía la honra y la gloria de nuestro Señor, y que de ninguna manera el pan físico sustituía al pan espiritual, que cada uno era importante para el ser humano. De esta manera nuestro Señor Jesucristo refuta los sofismas lanzados por Satanás. Y esta es justamente la gráfica, la fotografía actual de este monte donde nuestro Señor fue tentado, y es lo que describe la tradición. Así que nuestro Señor está consciente de las tentaciones a las que usted y yo estamos sujetos todos los días. Usted diría, ¿todas? Por supuesto que sí. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, que es justamente lo que refiere Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 17. Así que también nuestro Señor estaba sujeto a limitaciones de carácter moral. Vamos a continuar con nuestra clase. Él estaba sujeto también a limitaciones espirituales. Ejemplo de esto, Marcos capítulo 1 versículo 35 relata lo siguiente. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Oraba porque él entendía que dependía completamente de la oración para seguir adelante. El mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios mismo encarnado a través de nuestro Señor Jesucristo, entendía que la oración era lo más importante que él tenía que hacer antes de iniciar la mañana. Antes de que comenzara la mañana, él tenía que ir a orar con su Padre. Le urgía, lo necesitaba para su ministerio. Su ministerio no era nada sin la oración.
Su vida aquí en la tierra dependía completamente de la oración y eso él lo entendió. Él entendió que tenía una limitación espiritual y se sometió completamente a la voluntad de Dios de forma tal que obedecía a pies juntillas, de manera ciega, esa necesidad suya en el espíritu que le llevaba todo el tiempo a clamar y a buscar a su Padre. Así que esto también nos enseña, primeramente, sí, su limitación espiritual, y nos enseña que Él tiene una respuesta para nuestra limitación espiritual, pero también nos enseña que Él tenía una disciplina, como usted y yo debemos tener una disciplina de oración todos los días para levantarnos en el horario idóneo para ir a buscar a nuestro Señor. Si Jesucristo nuestro Señor lo necesitaba, créame, usted y yo no estamos exentos de esa necesidad y debemos acudir a ello. Otra de las limitaciones espirituales a las que estaba sujeta la naturaleza propia de nuestro Señor Jesucristo era que Él dependía del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Él, aun siendo Dios y en conocimiento de ello, no escatimó el ser igual a Dios, dice la Biblia. Y eso implicaba que tenía que dirigirse a su Padre pidiendo por la intervención de la tercera persona de la Trinidad, que le dotara de poder suficiente para llevar a cabo su ministerio. Hechos capítulo 10 versículo 38, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad en su carácter humano, tuvo que depender del poder del Espíritu Santo y tuvo que esperar la unción del Espíritu Santo, esa unción poderosa que le llevó a hacer tantos milagros. Esa es la razón por la cual usted y yo entendemos también varios mensajes a través de ello. El primero de ellos, usted y yo podemos vivir una vida sobrenatural como la que vivió Jesucristo. Una vida sobrenatural todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, aquí en la tierra. ¿Pero de qué dependemos? Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de su poder, dependemos de la voluntad de Él. Ahorita que entremos a la doctrina del Espíritu Santo, vamos a ver las implicaciones de que Él como persona también decide, también toma decisiones al respecto de cómo dotar de su poder al ser humano. Nuestro Señor dependía del poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que depender completamente de Él. Pero más aún, tiene usted un ministerio. Usted no puede hacerlo solo. Usted no puede hacerlo en sus fortalezas, en su poder. Usted no puede hacerlo con sus capacidades. Puede hacerlo, pero se va a cansar al instante. O simplemente no va a tener el alcance que Dios desea que usted tenga. ¿Por qué? Porque usted y yo dependemos del poder del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Máxime si somos siervos de Dios y estamos envueltos en su servicio, obligatoriamente debemos acudir a Él por ayuda. ¿Por qué? Porque necesitamos su poder de manera clara. De igual manera, como limitación espiritual, Él dependía de una relación humana con Dios el Padre. Lo llamó Dios mío. Eso es una circunstancia maravillosa. Marcos capítulo 15 versículo 34 dice así. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, le llamó Dios. Él entendía su dependencia, no solamente, había una relación por supuesto de familia, había una familiaridad entre él y el Padre, nadie lo está negando, pero él seguía entendiendo que su papel en esta encarnación humana era de reconocer el señorío de Dios. De esa manera usted y yo podemos tener una relación humana con el Padre, una relación donde podamos sentarnos en su regazo, hablarle con el mayor de los cariños y sentir su amor, su presencia. Pero también debemos reconocer que Él merece que nosotros reconozcamos, valga la expresión, que Él es nuestro Dios. Por supuesto que es nuestro papá, es nuestro amigo, es nuestro sanador, es nuestro ayudador, pero Él también es nuestro Dios, Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo el dominus, el dueño de todo lo que existe en la creación. Así que la invitación es a reflexionar acerca de si de verdad nos estamos rindiendo en una relación personal con Él, como nuestro papá, y también como nuestro Dios. Él tiene una relación humana con Dios el Padre. Le llamaba Dios mío, tal y como lo refiere esta versión de la palabra santa. Yo creo que todo esto nos hace reflexionar acerca de quién era nuestro Señor Jesucristo y su condición humana y cómo se sometía a Dios para hacerlo como un espejo. De esa misma manera usted y yo estamos llamados a someternos a Dios. De esa misma manera usted y yo estamos llamados a buscar a Dios, a ir caminando como Jesús lo hizo.
Si nos llamamos cristianos, ese debe ser el motivo principal de nuestra vida. Así que esa es la invitación de conocer este mensaje precioso acerca de la divinidad, pero también humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con ello. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Es una de las lecciones más importantes de la Biblia respecto del carácter del cristiano. ¿Qué carácter debe asumir el cristiano? ¿Cómo debe andar el cristiano en este mundo? Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 nos lo dice así. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación voluntaria de nuestro Señor Jesucristo es algo que usted y yo debemos experimentar, pero vamos a entender el contexto de la palabra humillación. En ningún sentido la palabra humillación significa ser pisoteado, ser rebajado. La palabra humillación está relacionada con la palabra humildad, y la humildad tampoco significa andar con la cabeza hacia abajo, sintiéndonos pobres, ¿no? La humildad significa reconocer el lugar que tenemos y al cual pertenecemos. Significa ubicarnos, poner los pies en la tierra sobre quiénes somos. Que nosotros no somos superhombres, nosotros somos seres humanos, no somos superhombres ni supermujeres, somos seres humanos que dependemos completa y absolutamente de Dios. Que tal y como la referencia que nuestro Señor Jesucristo hacía acerca de los frutos de la vid, Él decía, los pámpanos no pueden sobrevivir separados de la vid, somos como los pámpanos a la vid, a esta planta que da las uvas. Nosotros somos los pámpanos y Dios, nuestro Señor Jesús, es la vid. Sin Él no podemos sobrevivir separados. No podemos estar separados de Él porque entonces, tarde que temprano, nuestra vida va a fracasar. La humildad es reconocer que dependemos completamente de Él y con total humildad acudir delante de Él por su voluntad. Mire cuán pretenciosos somos los seres humanos. De forma tal que hacemos planes. Y está bien hacer planes para el futuro, eso no estoy diciendo que esté mal. Pero hacemos planes en nuestras fuerzas y nuestras fortalezas y con base en nuestra propia opinión. Proverbios lo señala claramente. No estribes en tu propia opinión. ¿Por qué lo decía? Porque somos falibles. La palabra del Señor nos refiere en la carta universal del apóstol Santiago que esa actitud de ser cuasi todopoderosos los seres humanos, y decimos, y lo criticaba el apóstol Santiago con claridad, decimos de manera imprudente, el próximo año iremos a la ciudad y comerciaremos, cuando deberíamos decir si Dios quiere, porque todo está en su voluntad. Y yo creo que la situación que ha estado viviendo la humanidad en este último año, ya unos meses más de un año, nos enseña exactamente que somos demasiado frágiles, porque ningún ser humano ha estado exento del peligro, de la muerte, de la enfermedad, ninguno. Así que nuestra condición humana debería llevarnos a una humildad, a una humillación completa delante de Dios. Es nuestro papá, por supuesto, que sí es una figura de amor y de autoridad con el cual podemos regodearnos y sentirnos amados, pero también necesitamos tener el suficiente criterio de cristianos maduros y humillarnos delante de Él, porque siendo también nuestro papá, también es nuestro dueño y es nuestro Señor. Así que yo creo que la actitud más importante que podemos tomar usted y yo todos los días es decir, Señor, con total humildad, papá, con total humildad acudo a ti por tu voluntad, para que su voluntad sea la que permanezca. Es bueno pedir lo que deseamos, por supuesto, Dios nos invita a ello, pero siempre tener al final la conciencia de decir, Señor, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la circunstancia en la cual la actitud de Jesucristo nos da un ejemplo tremendo acerca de cómo dirigirnos a nuestro Dios, a nuestro Padre, nuestro Abba, papito, papacito, pero también nuestro Señor y nuestro Dios. La única manera de ser igual a Dios es ser Dios. Eso es lo que Jesucristo tenía como conciencia en su naturaleza.
Cuando Cristo se despojó a sí mismo, no se despojó de ser Dios, sino de la forma de Dios, o sea, la gloriosa manifestación como Dios, de esa manifestación sobrenatural de su poder, de su gracia, de su increíble portento. Es lo que Jesús tomó para despojarse. Lo quitó de sí, perdón, no tomó, de lo cual Jesús se despojó. Siendo omnipotente, tuvo el poder de no usar o no manifestar sus atributos divinos, aunque siempre los tenía, porque nunca dejó de ser Dios. No es que haya dejado la mochilita, sino que voluntariamente renunció a utilizarlos, ¿no? No es como que se despojó de algo, no es como que se quitó un traje, no. Él siempre ha sido Dios, nunca dejará de ser Dios, pero voluntariamente se consignó a sí mismo en esta naturaleza humana limitada. Entonces pudo manifestarse como verdadero hombre. Esa es la manifestación más indescriptible e incomprensible del amor de Dios, porque lo hizo por amor. Esto me recuerda a una ilustración preciosa de hace muchos años surgió. Le preguntaron a diversos niños, a muchos niños, como entre los 5 y los 8 años de edad, ¿qué era el amor para ellos? De manera muy inocente, ¿qué es para ti el amor? Y había una niñita que había respondido: amor es cuando mi hermana se baña y se perfuma porque va a salir con el chico que le gusta. Otro niño decía: amor es compartir tus papas fritas y tu hamburguesa con tu mejor amigo. Y así iban dando ejemplos realmente desde su inocencia. Una niña había dicho: amor es que mi abuelo todas las mañanas lava los pies de mi abuela porque ella no puede hacerlos porque tiene artritis. Pero mi abuelo le lava sus pies a mi abuela, a pesar de que él también tiene artritis. Y entonces ellos daban estos ejemplos, y el que más conmovió a quien entrevistaba a estos niños pequeños, el ejemplo que más conmovió a él, fue un niño que dijo: amor es que Jesús, y fíjese desde su inocencia cómo lo dijo, Jesús pudo haber dicho unas palabras mágicas en la cruz para tirar los clavos, y sin embargo no las dijo. Eso es amor. Y ese niño, desde su concepción de que había palabras como mágicas o poderosas que pudo haber dicho Jesús para despojarse de los clavos y bajar de la cruz, esa es la mayor medida de amor. Ese es el amor indescriptible de nuestro Señor Jesucristo. Porque en efecto, Él pudo haber bajado de la cruz sin ningún problema. Ese madero que lo tenía en ese momento ahí enclavado, en el cual lo tenían enclavado, no era mayor que el poder del Señor que creó todo el universo. Cuando Pedro, allí en el huerto del Getsemaní, saca su espada y le corta la oreja a Malco, a este sirviente de los soldados, y Jesús la vuelve a colocar, toma la oreja y la coloca en su lugar, voltea con Pedro y le dice: mete o guarda tu espada, porque ¿cómo podría ser entorpecida el cumplimiento de la profecía que Dios daba? Porque si no, ¿cómo se harían todas estas cosas? Le dice Jesús. También una de las cuestiones que le dice a Pedro es: Pedro, ¿tú crees que si yo no le pidiera a mi Padre que esté en los cielos, que me mandara legiones de ángeles, Él no lo haría? Disculpe. Nuestro Señor Jesucristo estaba en total capacidad de pedirle al Padre en ese momento que enviara legiones completas. Perdón. Él decía que podía mandarle 12 legiones. Aproximadamente una legión se componía por 600 hombres. Entonces él utilizó un término humano. Entonces si él hubiera pedido 12 legiones, sería algo así como, 6,000 seres humanos a sujeción de una legión. Imagine lo que eran 12 legiones. Estos serían aproximadamente 72,000 personas. Imagine usted 72,000 ángeles, ¿no? 12 legiones que vinieran a rescatarlo. ¿Qué le habría pasado a este mundo si vinieran 12 legiones que vinieran a defender a nuestro Señor? Hay un libro maravilloso que yo les recomiendo, si lo puede encontrar en librería cristiana, ahora que pasa este aspecto de pandemia. Se llama Y los cielos guardaron silencio. Y este libro, y los ángeles guardaron silencio, disculpe. Yo le invito a que usted, si tiene la posibilidad, lo lea. Es un
una ejemplificación, es una novela muy interesante que nos pone en perspectiva de qué cosas sucedieron tan interesantes. Una novela basada en hechos históricos y en una interpretación de la Biblia. Muy bueno, y los ángeles guardaron silencio. Y trata acerca de la última semana de nuestro Señor Jesucristo previo a ir a la cruz del Calvario. Así que este colofón que hago acerca de esto es para ejemplificar y aclarar qué es lo que implicó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, nuestro Señor voluntariamente tomó la decisión de ir al madero, de ser colgado ahí. Como he relatado, nuestro Señor Jesucristo pudo haberle pedido al Padre 12 legiones y Él habría mandado 72,000 ángeles para destruir y acabar con todo ese imperio que estaba lastimando al Hijo de Dios, pero no lo hizo. En otra referencia en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate por muchos. Es decir, nuestro Señor no fue una víctima del gobierno humano, no fue víctima del imperio romano, no. Nuestro Señor voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Y Él lo dice nuevamente: nadie me está quitando la vida. Yo estoy poniendo mi vida en sacrificio por muchos. ¿Se da cuenta cómo es voluntario el sacrificio de nuestro Señor? Una víctima es alguien a quien le concurren circunstancias dolorosas y terribles y de manera inesperada. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía que se enfrentaba. Previo a todo ello, ya vimos la semana anterior cómo tuvo que ser asistido por un ángel, ya que él se sentía agobiado y se sentía angustiado en gran manera. Pero después de ser fortalecido por el Espíritu de Dios, entonces él se levanta victorioso y ve la cruz y lo ve como en la meta a alcanzar. Y va gozoso a la cruz del Calvario. Eso es lo que refleja Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Es la descripción más increíble e indescriptible e incomprensible del amor de Dios. Ese no bajar de la cruz del Calvario mientras estaba ahí fue por amor a usted y por amor a mí. Lo hizo por amor. Vamos a continuar. Y con ello quiero cerrar el tema de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, diciendo justamente eso, que Él lo hace de manera voluntaria y por amor hacia nosotros. Y es la misma manera en la que usted y yo tenemos que vivir. Que tengamos esa misma razón de ser, razón de servirle a nuestro Señor en esa misma medida, despojándonos de quienes somos, no aspirando absolutamente a nada, por amor, únicamente por amor. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a abordar ya a partir de ese momento el tema del Espíritu Santo, un tema por demás importante, la doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y esto es importante dejarlo establecido desde este momento. Es igual en sustancia y naturaleza con el Padre y con el Hijo, el Señor Jesucristo. Es la misma naturaleza, la misma sustancia, eterna y coeterna por los siglos de los siglos. Tiene los atributos o cualidades como Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, Él también es eterno, Él también es omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, y Él es amor. El Espíritu Santo es Dios. Y quiero darle rápidamente como referencia esa imagen que usted ve en este momento de la paloma descendiendo. Es un símbolo también antiguo, muy antiguo, y de manera muy hermosa lo recoge la Iglesia Presbiteriana en la Iglesia Presbiteriana Universal, que forma parte de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Y tienen la Biblia abierta y el Espíritu Santo descendiendo. Es precioso ese símbolo. El ser humano desde que existe tiene esa capacidad de evocar todo con símbolos. Entonces este símbolo precioso es eso, justamente el Espíritu Santo, y habla de ese carácter dador de nuestro Padre, porque nos da el Hijo, pero también nos da el Espíritu Santo, ¿no? Y con ello comparte la Trinidad su esencia preciosa con usted y conmigo. Si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios revela que su Espíritu está fusionado con el Espíritu de Dios. Así de tremendo es esto. El mismo Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad, que ejecutó la voluntad del Padre y del Hijo y creó todo. Todo lo que existe fue creado con su poder, a través del poder del Espíritu Santo. Está fusionado con su Espíritu hoy. Qué maravilla, ¿no? Qué indescriptible es esto. Simplemente pondré eso, es indescriptible.
A partir de la próxima semana estaremos tomando otras clases y en ellas vamos a ver, va usted tener oportunidad de conocer acerca del poder del Espíritu Santo, acerca de cómo se manifiesta el poder del precioso Espíritu Santo en su vida por y para usted. Así que el Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es divino completamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 3 al 4. Es un relato muy interesante y es intención de nosotros como instituto, como iglesia bautista y que profesamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo siguiente: queremos reafirmar que el Espíritu Santo es divino, Él es Dios. Hechos capítulo 5 versículos 3 al 4 dice así, voy a leerlo en la versión La Biblia de las Américas. Indica: mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Fíjate, esto es lo poderoso de lo que dice la palabra de Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, mientes al Espíritu Santo, por tanto mientes a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios de igual manera. Porque el Espíritu Santo y Dios son la misma persona, la misma entidad. Así que queda claro y dejamos sentado que nosotros como iglesia, miembros de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo, creemos y declaramos que el Espíritu Santo es Dios en toda su extensión, en toda su naturaleza. Vamos a entender que el Espíritu Santo tiene personalidad. Existen enseñanzas erróneas acerca de que el Espíritu Santo es la fuerza o influencia impersonal de Dios manifestada en el mundo. Por eso estoy haciendo énfasis en que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, sería pensar que se trata más de una cosa, una influencia, algo etéreo, y no de una persona. Pero ello no puede ser así, porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona. Cualquier enseñanza que niega que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad es falsa. Yo le invito a que usted tome esto en consideración en su corazón, lo guarde y lo atesore. El Espíritu Santo es Dios. Cualquier enseñanza que diga lo contrario, no solamente va en contra de lo que estoy diciendo yo, que no es relevante por mi propia palabra, va en contra de lo que dice la palabra santa de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Toda doctrina que hable de lo contrario es una doctrina falsa, una doctrina de herejía que usted tiene que rechazar y que usted tiene que tenerla por contraria a la palabra santa de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Los nombres del Espíritu Santo que son otorgados y que son declarados y anunciados en la Biblia implican que Él es una persona. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. También hay las traducciones, esta expresión que he dicho, abogado defensor, se puede traducir también de la siguiente manera: consolador, alentador, consejero, que devienen de la palabra paráclito, que eso es lo que significa justamente. Era la figura del abogado al que se le invocaba. La palabra abogado es una palabra interesante que significa abocado, que significa, no es abogado, es decir, ha sido nombrado en la boca, está puesto en la boca y es nombrado. ¿Por qué? Porque un abogado tenía que ser invocado para que pudiera acudir en defensa, valga la expresión, de su defendido. Por eso es un abogado. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, pero también puede leerse: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, u otro alentador, u otro consejero. Pero qué hermoso trabaja la Trinidad, ¿no es así? Como hemos visto en la revisión de esta doctrina fundamental. Dice nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona: yo le pediré a la primera persona y Él les dará. No dice, le pediré a la primera persona y veremos si quiere dárselos, no. Si estaba ya coordinado, era una coordinación preciosa
voy a subir y le pediré al Padre que les envíe otro abogado, y Él les dará un consolador, consejero, un alentador. Y hermosa la forma en cómo concluye este versículo: quien estará con ustedes para siempre. Qué hermoso es esto. Hasta el último momento de nuestra vida el Espíritu Santo está con nosotros. Nunca más nos dejará. Como consolador toma el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Una influencia, algo etéreo, un hálito por ahí, un vapor. No puede hacer eso. Una persona así, tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también muestra que es una persona por su asociación con otros individuos. Usted podría entender eso. Vamos a ver de manera muy interesante estos ejemplos en la palabra de Dios. Es muy, muy, muy relevante. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 19. Al versículo 20 voy a leerlo. Estos versículos que son muy usuales, los hemos estudiado durante mucho tiempo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice así: ustedes vayan, voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual, dice así: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Los primeros dos nombres, Padre e Hijo, son nombres propios. Pero también el tercero, Espíritu Santo, son nombres de personas. Es decir, el Espíritu Santo también es Dios, es una persona de la Trinidad, que tiene sus propios atributos y sin embargo tiene comunión con las demás personas de la Trinidad. Es decir, se asocia con otros individuos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra del Señor: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Qué implica todo esto? Usted no puede tener comunión con una influencia. Usted no puede tener comunión con un ente etéreo, con cualquier cosa de la creación flotante en el cielo, o con una energía. Usted no puede tener comunión con ello, pero usted sí puede tener comunión con y a través de una persona. Por tanto, el Espíritu Santo también es una persona. Es una persona con la cual usted y yo podemos relacionarnos. Así como hablamos con el Padre y le decimos papito hermoso y nos regodeamos con Él y sentimos su presencia, de igual manera con el Hijo, cuando vamos con Él y tomamos de su poder y de su gracia y somos llenos de su amor y de su victoria, de igual manera podemos ir con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como una persona, también estará dándonos su consejo, nos estará dando su defensa, nos estará dando todos estos elementos que yo he venido hablando acerca de cuál es el carácter del Espíritu Santo, de cuál es su naturaleza. También nos lo va a impartir. ¿Por qué? Porque es una persona. Y también puede usted tener comunión con el Espíritu Santo. Se ha dirigido el Espíritu Santo. Todo ello debemos hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermoso es esto. Y más adelante usted tendrá la oportunidad en las materias que continuarán en el instituto de aprender cómo orar a cada una de las personas de la Trinidad, porque cada una de las personas de la Trinidad tiene una operación específica de acuerdo a la Biblia. No es materia de este curso en particular de doctrinas fundamentales, pero cuando usted tenga esa oportunidad lo va a aprender. Va a ser muy enriquecedor para su vida saber cómo dirigirse al Padre y qué pedirle al Padre, cómo dirigirse a Jesús y qué esperar de Jesús, cómo dirigirse al Espíritu Santo y qué recibir del Espíritu Santo. Usted lo va a ver con el transcurso. Yo le invito a que no se pierda las materias, son secuenciales, tienen una razón de ser la secuencia de cada uno de los temas para que usted vaya creciendo de manera consecutiva en el conocimiento de Dios. De igual forma se identifica al Espíritu Santo como una persona igual como los creyentes. Esto es muy interesante. Hechos capítulo 15, versículo 28. Vamos a ver qué es lo que dice de manera interesante. Voy a leerlo en la versión de la Biblia del Jubileo. Hechos capítulo 15, versículo 28. Dice así: que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Voy a volver a leerlo. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Se da cuenta cómo se puede poner de acuerdo un ser humano
con el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora, esta misma expresión la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Impresionante. Impresionante cómo a qué nivel podemos llegar a tener una relación con el Espíritu Santo también de forma tal que podemos entrar a un acuerdo con Él. De llegar a conversar con Él, a dilucidar con el Espíritu Santo. Y Él va a escarbar, Él va a introducirse en lo profundo del corazón de la primera persona de la Trinidad y nos lo va a hacer saber a nosotros. Y va a interceder la segunda persona de la Trinidad por nosotros. Y lo que se debe ejecutar va a ser ejecutado a través del poder del Espíritu Santo. ¡Qué impresionante es la actividad de la Trinidad para nosotros! Si usted y yo no hemos aquilatado esto en el pasado, es tiempo de hacerlo. Y de continuar estudiando y aprendiendo más. Porque Dios no solamente es alguien a quien poder pedirle y Él hace algo por nosotros. No, Dios es muchísimo más que esto. Cuando yo tomo acuerdo con mis amigos, cuando yo voy con ellos y nos ponemos de acuerdo en algo, es porque conversamos, porque platicamos, porque investigamos, porque dilucidamos. De igual manera con el Espíritu Santo usted puede acudir y Él es el consejero. Él es el principal consejero. ¿Tiene usted hoy la necesidad de un consejo sabio en su vida? Primeramente dice la Biblia que usted demande de Dios. Dice demanda de Dios, pide de Dios sabiduría y Él te la va a dar sin reproche. Pero acuda con el Espíritu Santo. Pida consejo del Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Cristo. Tome conocimiento de Él. Vamos a continuar con nuestra clase ya casi para ir concluyendo. El Espíritu Santo tiene características personales completamente. Él tiene inteligencia, piensa, determina y tiene propósitos. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Alguna vez se ha dado una vueltita por estos versículos? Le aseguro que le van a dejar con mayor hambre de conocer al Espíritu Santo y de conocer su función y cómo Él trabaja con nosotros y cómo podemos relacionarnos con Él de esta manera clara. Mañana cuando tenga su oración personal con Dios o al rato, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te quiero conocer. Dígale al Padre: Padre, quiero conocer a tu Espíritu Santo. Permíteme conocer a tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrate mi vida, te quiero conocer, Espíritu de Dios. Se va a dar cuenta usted que es el inicio de un camino poderoso en Dios. Ahora, este mismo versículo lo voy a leer en la versión de la palabra. Dice así: eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo de Dios. ¿Quién, en efecto, conoce lo íntimo del ser humano sino el mismo espíritu humano que habita en su interior? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Solo el Espíritu Divino las conoce. Qué hermoso momento para que usted a partir de este día le diga al Espíritu Santo: permíteme conocerte, Espíritu Santo. Permíteme conocer los secretos del corazón de Dios. Así que este es un reto para usted en este nuevo caminar con Dios. De igual manera, el Espíritu Santo tiene voluntad. Él da a los cristianos los dones según su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 11, dicen lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo eso lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Así que los dones espirituales que Dios ha puesto en usted, el Espíritu Santo así los determinó y dijo: a mi hijo, a mi hija les voy a dar estos dones porque con ellos me va a servir.
porque con ellos va a servir a Dios, porque con ellos va a impactar al reino de Dios. Esa es la razón de ser de que usted tenga dones espirituales, dones naturales en su vida. El Espíritu Santo los da conforme Él lo determina. Voy a leer esta misma cita en la Biblia de las Américas. Dice: si pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Él tiene voluntad, y es una voluntad igualmente buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo también tiene emociones. Romanos capítulo 15, versículo 30 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, es decir, por lo más grande que puedo rogarles, que es por nuestro Señor, y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. La palabra del Señor nos está enseñando aquí que el Espíritu Santo, si Dios es amor, el Espíritu Santo es amor. Por el amor del Espíritu. Te pido que por amor del Espíritu. Qué impresionante saber que también este carácter de nuestro precioso Espíritu Santo, Él también tiene amor. Él es amor, por su amor. Romanos capítulo 15, versículo 30. También se entristece. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión La Palabra, en la versión hispanoamericana. Dice así: no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá el día de la liberación. Ahora lo leeré en la versión Spanish Blue Red and Gold Letter. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo se entristece también. Podemos entristecerlo. Podemos entristecer a la tercera persona de la Trinidad. Recuerdo que era una de las clases más importantes que recibí yo de niño en la escuela dominical. No entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede ser insultado. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice así. Voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva. Dice así: ¿no piensan ustedes que merece un mayor castigo el que haya pisoteado al Hijo de Dios, el que haya despreciado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que haya insultado así al Espíritu de gracia? Es decir, el Espíritu Santo también puede ser insultado, y pueden ser lastimadas sus emociones si es insultado. Puede ser ofendido. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32 dice así: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Él tiene emociones que pueden ser lastimadas profundamente. De esta forma entendemos usted y yo que Él es una persona, como usted y como yo, hechos a semejanza de Dios, tiene emociones. Él también tiene emociones y usted y yo debemos ser corresponsables con ello. Dios jamás haría algo que nos lastimara a nosotros. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque Él es todo amor. Lo hacemos, sí, porque nosotros lastimamos, podemos lastimar el corazón de Dios, entristecerlo, como dice aquí la palabra santa de Dios, porque por ser parte quizá de nuestra naturaleza falible. Nuestra naturaleza falible nos lleva a ello, a lastimar ocasionalmente el corazón de Dios, el corazón del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar nuestra mente, de hacer metanoia, de transformar nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que entonces exista un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud va a traer gozo al corazón del Espíritu Santo, va a traer alegría al corazón del Espíritu Santo, porque Él tiene emociones de esa forma. El Espíritu Santo es capaz de realizar acciones como una persona. Apocalipsis 2:7 nos dice lo siguiente: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla y tiene mensajes para las iglesias.
Él tiene mensajes para las edades, para la Iglesia Universal en cada una de sus etapas. Él tiene un mensaje especial y el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo está hablando en este momento de pandemia, está hablando en el tiempo de crisis, está hablando el Espíritu Santo. Nosotros ocasionalmente somos quienes no distinguimos su voz o no prestamos atención a sus palabras, pero el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Es nuestra responsabilidad poner atención. Si alguien tiene oídos, que ponga atención, que sepa distinguir, que inquiera, que hable y le pregunte: Espíritu Santo, ¿cuál es el mensaje que estás hablando a las iglesias hoy de parte del corazón de Dios? Así debemos pedirle a Él. El Espíritu Santo también intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente, lo leeré en la versión del Jubileo. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas, porque orar como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede de una manera que usted y yo no podemos comprender. Él intercede de una manera tan profunda, justamente por esas emociones tan profundas que Él experimenta y que Él tiene. Él intercede por nosotros. Así que en el momento de mayor dificultad, usted debe tener siempre segura en su mente y en su corazón la idea de que el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Hace algunos años, cuando previo a que mi madre partiera a la presencia del Señor, ella comenzó a experimentar problemas en su salud. Hubo una ocasión, una serie de algunas semanas a inicios del año 2019, que temprano me despertaban porque mi madre estaba teniendo alguna crisis médica en la madrugada. Entonces yo tenía que salir rumbo de donde estaba ella, tomarla y llevarla con el médico a esas horas. Y yo recuerdo que era una sensación de lo más indescriptible, porque uno podría sobresaltarse. De hecho me sobresaltaba que a las 2:30, 3 de la madrugada suena el teléfono y uno dice: ¿qué está pasando?, ¿no? Esas llamadas anuncian que hay algo que sucedió lamentable la mayor parte de las ocasiones. Cuando yo respondí al teléfono y tenía que correr hacia donde estaba mi madre, yo recuerdo que iba en el trayecto y de pronto sentía esa aprensión en mi corazón, pero de pronto me inundaba una paz increíble, una paz que no le puedo describir a usted con palabras, increíble e indescriptible, porque sabía que en ese momento yo iba orando al Señor en mi corazón y con mi boca, iba orando en lenguas, y yo sentía al Espíritu Santo, su presencia ahí manifiesta, porque sentía una paz de que sabía que todo estaba en sus manos, que debía ocuparme, sí, pero que no debía preocuparme, que debía estar seguro de que Él tenía todo bajo su control. Y ahí, yendo rumbo, yo tenía la mirada fija. Cuando hace unos meses fallece mi señora madre, de igual forma me inundó obviamente una tristeza humana profunda, como todos los seres humanos cuando tenemos que despedir a nuestros padres. Y yendo hacia allá, yo recuerdo que también sentí el abrazo profundo del Espíritu Santo. Sentí como, igual yo en el trayecto, que era casi 3 horas hacia donde estaba ya el cuerpo de mi madre, íbamos a empezar con los trámites. Yo iba entristecido, profundamente entristecido, pero en mi corazón sentía también la paz del Espíritu Santo, un gozo inmenso porque sabía que mi madre ya estaba en la presencia de Dios, gozando de la presencia de Dios, y que algún día le vería. Y toda esta conciencia, a pesar del dolor que se estaba experimentando en mi corazón en ese instante, yo sabía que mientras yo oraba en ese momento en mi auto al Señor, yo sentía su paz, porque Él estaba intercediendo por mí de una manera especial. Él estaba gimiendo al Padre, estaba intercediendo desde lo profundo. Yo lo sentía en mi cuerpo, como yo sentía esa sensación de intercesión tan profunda. ¿Por qué? Porque Él intercede de una manera que usted y yo no podemos ni siquiera comprender. Esa es la función del Espíritu Santo, es el paráclito, justamente, el abogado que te acompaña cuando lo necesitas, el intercesor, el consejero principal. Es Él el que está a tu lado, el que tú puedes invocar. Es el Espíritu Santo que intercede también por ti. Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y para mí estas clases han sido muy profundas en la sensación de tener esa sensación de que desde lo profundo me conmuevo, porque son cosas que he vivido y sé que usted las ha vivido también.
que podemos experimentar su presencia y su intercesión en los momentos de mayor dificultad. Así que anímese a hablar con el Espíritu Santo este día, diríjase a Él en oración y Él le va a enseñar, le va a instruir, le va a venir a su vida de una manera hermosa y poderosa. Él es el Espíritu Santo, el Paráclito, que fue enviado, que en esa actitud de dar, el Padre nos envió. De igual forma enseña, eso es lo que le he estado comentando toda esta clase. Juan capítulo 14, versículo 26 dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En la Biblia del Jubileo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Dios habla hoy, la versión de Se habla hoy dice así, pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cada una de estas preciosas palabras, la Biblia, la versión que se denomina la Biblia, dice así, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis cuanto yo os he enseñado y os lo explicará todo. Él enseña. ¿Ve por qué le decía hace un instante? Pídale al Padre que el Espíritu Santo le enseñe. Pídaselo en el nombre de Jesús al Padre. Padre, que tu Espíritu Santo me enseñe, te lo pido en el nombre de Jesús. Y voltee con el Espíritu Santo y dígale, enséñame Espíritu Santo. Enséñame Espíritu Santo, instrúyeme. Dame esa sabiduría sobrenatural. El Espíritu Santo también enseña. Pero el Espíritu Santo también da guianza. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice lo siguiente, voy a leerlo en la versión, la Biblia de las Américas dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En la Biblia del Jubileo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y así nos podemos encontrar todas las referencias en las traducciones que el Espíritu Santo es guía, también nos muestra su guía. Cuando usted tiene que tomar una decisión importante, diga al Espíritu Santo, guíame. Cuando tiene que tomar una decisión trascendental, dígale, guíame. Dígale, Padre, que tu Espíritu Santo me guíe, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dígale, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, guíame. Espíritu de Dios, dame guianza, porque es borrascoso. ¿Cómo interpreto yo la guianza? ¿Cómo podemos ponerla en imágenes? Yo no sé si usted ha viajado por Cumbres de Maltrata, hacia el sureste de la República Mexicana. Yo recuerdo una ocasión que iba para allá, era uno de mis primeros cochecitos. Yo me iba dirigiendo y de pronto, llegando a las cumbres, me dijeron, yo iba solo y no se veía nada. Le estoy hablando del año 2004, 2005, no había GPS, porque alguien me diría, pues hubieras puesto el GPS. No había GPS en aquella, bueno, no al menos como lo conocemos hoy, tan fácil de utilizar para los automóviles. Y me dijeron, cuando ves un taxi, que viene un Tsuru de esos que van en taxi, van súper rápido, pégatele y ve tras él, porque ellos ya se saben el camino completo. Y yo dije, bueno, sea que sea cierto o no, vamos a dar la oportunidad, porque si no regresarme está imposible. Tomé la decisión y cuando venía un taxi, comenzó a andar adelante de mí. Y yo literalmente, con precaución obviamente, me le pegué. Íbamos a determinada distancia, pero yo le iba viendo las luces, sus luces que llevaba encendidas, y ahí íbamos, y yo le iba guiando. Él ya sabía el camino, de anticipado. Yo no sabía el camino, pero literal me le pegué, y fui siendo guiado a través de la niebla que ya cubría aquella zona. Llegué a Puerto Seguro, llegué a la ciudad, y pude descansar aquella madrugada. Así es con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no conozco el camino, pero tú ya lo conoces todo. Tú conoces, Espíritu Santo, todo lo que va a ocurrir porque tú escudriñas en el corazón del Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, después de pedirle al Padre que nos guíe su Espíritu, le decimos al Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, muéstrame. Y pégase con Él. Y Él le va a mostrar, le va a ir dando guianza, que no falla. El Espíritu Santo jamás le va a guiar por algo que Él mismo diga después, uy, me equivoqué. No, es el Espíritu de Dios. Acuda a Él porque Él da guianza sin ninguna dificultad. También, de igual manera, llama a los obreros. Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice de la siguiente manera, en la versión del lenguaje actual, dice así: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he
llamado. En la Biblia del Jubileo dice así: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. La versión Dios habla hoy dice así: un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. En la Nueva Traducción Viviente dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Usted tiene un llamado de parte de Dios y ha sido hecho por el Espíritu Santo. Cuando usted fue llamado al servicio de Dios, no lo llamó un hombre. Se sorprendería saber que usted no está envuelto en el servicio de Dios, ni siquiera que está tomando esta clase, porque diga, bueno, vamos a ver por curiosidad. ¿Sabe por qué está usted viendo esa transmisión? ¿Y por qué se ha inscrito en el instituto? ¿Y por qué sigue sirviendo al Señor? Porque usted fue llamado por el Espíritu Santo. De pronto decimos, es que yo un día decidí servir al Señor. Y eso en cierta medida es verídico, porque usted puede decidir sí o no, si usted acepta o no el servicio a Cristo. Pero el hecho de tener un llamado, el Espíritu Santo de Dios ya lo hizo. Él ya dio un llamado y usted solamente está en capacidad de responder sí o no a ese llamado, porque Él llama a los obreros. Así que con esto concluimos el estudio de la doctrina del Espíritu Santo y por tanto el estudio de nuestra materia, doctrinas fundamentales. Este es el fin del curso. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber enviado sus tareas. Ya tenemos a las personas que han ganado su paquete de libros y se los vamos a hacer llegar, vamos a ponernos de acuerdo para hacérselos llegar, para poder tenerlos, y yo creo que va a ser una dinámica interesante que ya hemos conversado con el pastor Jorge David, titular de este instituto, y no me resta más que volteemos a ver esta pequeña flor en esta gráfica. Esta pequeña planta, no es una flor, es una plantita. Esta plantita está creciendo en medio del asfalto. La vida, Dios es el Dios de vida, y la vida que Él produce es tan impresionante como en los lugares más indescriptibles puede brotar vida. Así que la vida está brotando valga la expresión, en su vida misma, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial, en su vida profesional. Ahí deje que se siembre la semilla y solita la palabra de Dios va a brotar y va a crear un fruto. Aún en los lugares más imposibles de que sea plantada y que nazca la palabra de Dios y que nazca un milagro de Dios, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no se trata de usted ni de mí, no se trata de nuestro poder, no se trata ni siquiera de nuestra oración, se trata de quien contesta la oración, y el que contesta la oración es el Dios Todopoderoso. Así que de verdad, gracias, sígase capacitando, no tenga miedo a capacitarse, voltee sus ojos al cielo, pida sabiduría, hable con el Espíritu Santo, pídale al Padre que su Espíritu Santo le enseñe a usted, y usted voltee con el Espíritu Santo y dígale: enséñame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, porque si me has llamado ha sido por un propósito, y usted dispóngase a servir en el propósito maravilloso que nuestro Señor, para el cual nuestro Señor le llamó. Que Dios le bendiga abundantemente. Será un gusto poder encontrarnos nuevamente en alguna futura materia en ese instituto. Y pues hasta entonces espero que Dios guarde su vida, la de su familia, y usted continúe aferrándose a nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Que tenga excelente semana.